Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Para quienes se vienen sumando a nuestra señal, les cuento que hoy hablaremos sobre Data Science para la mejora de las ciudades junto a Daniela Opitz, PhD, quien es investigadora del Instituto Data Science y profesora del Magíster en Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte hoy aquí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo la ciencia de datos puede ayudar a la mejora de las ciudades? Bueno, la ciencia de datos es un campo multidisciplinario y bueno, la idea es como a tratar de abordar un problema con distintas fuentes de información, con distintas fuentes de datos y con la expertise de personas que vienen de distintas disciplinas. Entonces, la ciencia de datos puede ayudar mucho a mejorar las ciudades porque precisamente para abordar los problemas que surgen de la habitabilidad de las ciudades, se requiere como un equipo multidisciplinario, se requiere como atacar o pensar en soluciones con distintas miradas y no utilizando solo una fuente de datos. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, o en qué temas podría ayudar la ciencia de datos? Por ejemplo, podría ayudar a monitorear mejor el impacto que tiene un desastre natural, por ejemplo, una inundación o un incendio en la ciudad, podría ayudar a monitorear en tiempo real. También podría mejorar la atención a los pacientes en el sistema privado y público, y más en concreto y relacionado con lo que hacemos en el Instituto de Data Science, podría tener o ayudar a gestionar la movilidad y el transporte público en la ciudad. ¿Y de dónde podemos adquirir esos datos? Porque a muchos de los temas pueden ser como mencionas, de movilidad, o hay otros temas que tienen como más que ver con operaciones. Bueno, hay distintas fuentes de datos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en alianza con Telefónica, que nos provee datos de registros de telefonía móvil que nos permiten medir la movilidad de las personas. Estos registros son anonimizados. Claro, no están disponibles para todo el mundo, pero estas alianzas público-privadas nos permiten como hacer este tipo de proyectos. También uno puede instalar cámaras y ocupar algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para contar peatones en la ciudad, para medir el flujo vehicular. También hay datos de las transacciones VIP. Esos datos están registrados, así que te permiten también tener una idea de cómo se mueven las personas, cómo se mueven los grupos de personas a lo largo de la ciudad, dónde se necesita más transporte público, por ejemplo, dónde falta, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita para que la ciencia de datos ayude a la mejora y las habilidades de la ciudad, habitabilidad de las ciudades, perdón? Yo creo que quieres decir habitabilidad, Sí. sí. Bueno, la idea siempre es mejorarle la calidad de vida a las personas. ¿Y qué se necesita? Bueno, yo creo que necesitamos más iniciativas público-privadas. En general, se piensa como que la responsabilidad de crear como ciudades más habitables para las personas es solo del Estado, y no, también hay como una responsabilidad, y la empresa también tiene que jugar un rol súper importante. También hay que involucrar a los académicos en esto, y necesitamos también que la gente se involucre mediante procesos o actividades de participación ciudadana, y que nos diga o que le diga a las partes responsables de hacer la ciudad mejor para nosotros cuáles son las necesidades. Nosotros también tenemos que pensar en como mecanismos más oportunos que permitan como capturar las necesidades de la gente. Porque yo creo que ahí ya entramos como en el cruce como de lo multidisciplinario, de cómo comprender cuáles son las necesidades de las personas, cuáles son los grupos con más necesidades, tal vez, no sé, en temas de transporte, cuáles serían las mejoras porque podría tener un efecto, por ejemplo, en el medio ambiente, tener menos autos, cuáles serían, Claro, cómo se aplicaría. claro, siempre es bueno como tener un diagnóstico. Entonces, nosotros en la Universidad del Desarrollo siempre hemos trabajado, estamos ligados a proyectos como que hacen
diagnósticos de la situación de la movilidad en las distintas como circunstancias. Por ejemplo, es conocido el índice de movilidad que ayudó a medir cómo las personas respondían a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Bueno, ese es un tema. Y el otro tema también es que podemos ayudar a medir o inferir cuántas personas usan auto o caminan o andan en metro, y eso te da una idea de en dónde hay que enfocar los esfuerzos para que la gente quizás se baje del auto o empieza a usar más las ciclovías o para diseñar un mejor transporte público. Creo que en esa línea Data Science y esta disponibilidad de datos que nos pueden entregar como las empresas o las instituciones puede ayudar a mejorar. ¿Hay iniciativas más de sectores regionales o incluso poblados más pequeños donde se puedan instalar alguna de estas lógicas? Yo tengo entendido que la universidad participó activamente en un proyecto con la Secretaría de Transporte en Rancagua, Machalí, y lo que hicieron fue complementar la encuesta Origen-Destino, que es una encuesta de transporte y que entrega información sobre movilidad, con la movilidad, con la información de movilidad que te permiten entregar, que te entregan los dispositivos de telefonía móvil. Esa es como una iniciativa como fuera de la región metropolitana, pero yo diría que la mayoría de las iniciativas se han concentrado más en la región metropolitana. Claro, porque hay bastante congestión, transporte, la misma como parte geográfica de Santiago, por ejemplo, que es una cuenca, ya tenemos como otras dificultades medioambientales. Una iniciativa bastante que busca soluciones reales como con números. Eso es súper bueno. ¿Cuál sería como otros aspectos que uno podría aplicar la ciencia de datos para la mejora de la vida de las personas? Quizás no relacionado con movilidad, pero por ejemplo creo que en salud se pueden hacer hartas cosas. Yo he seguido más de cerca como los trabajos que están haciendo algunas empresas nacionales o extranjeras, que por ejemplo están diseñando un chatbot que te permite gestionar las citas, las citas médicas con las personas, y este chatbot muchas veces, a veces como permite como desarrollar una interacción mejor que la interacción que se puede generar entre un funcionario y una persona. La idea es que este chat sea como funcional, o sea, si te cancelan una cita, que el chat te dé una solución y sea capaz, por ejemplo, no solo de leer como tus respuestas en texto, sino que sea capaz como también de reconocer lo que tú quieres transmitir en un mensaje de audio, porque muchas veces las personas no se dan cuenta que están hablando con un chat y piensan que es una persona y les gusta mandar mensajes de audio. Entonces conozco iniciativas que se están tratando de hacer cargo de eso, y eso sería muy bueno, no solo para el ámbito privado, sino también para ayudar a gestionar mejor las citas en el sistema de salud pública. Por ejemplo, hay varios temas como de ciencia de datos. Hay muchas personas como que les cuesta un poco comprender cómo desde un dato uno puede sacar ciertos análisis más profundos, tanto de radiografía de la sociedad como entender un funcionamiento o cómo procesar información. ¿Cuáles serían como las variables para poder utilizar los datos con estas distintas orientaciones? O sea, hay distintas fuentes de datos y cada tipo de datos se trata de manera distinta. Uno puede sacar información como de un archivo de texto. Los registros de telefonía vienen como en archivos de texto, yo tengo líneas, entonces hay como mecanismos para tratar texto, pero yo también puedo sacar información de una imagen. Y ahí hay que usar otros métodos para detectar un objeto, clasificarlo, por ejemplo, en si es una persona, si es un auto, si es una bicicleta. Es bastante intuitivo. Lo que hay detrás quizás es un poco más difícil, pero básicamente es que tienes un algoritmo, un método tecnológico que permite extraer esa información que a veces está como ordenada, estructurada, y a veces no está tan ordenada como en el caso de las imágenes. Claro. También en el caso de las imágenes, ¿cómo podrían como adquirir esa información? ¿Cómo se procesa? Porque cuando hablamos de datos,
yo entiendo que, claro, que es como, no sé, en movilidad uno ve como los movimientos, ve direcciones, etcétera, pero como que yo los tengo así como más encasillados como números. Recién mencionaste, por ejemplo, cómo codificar audio o imágenes. eh, Eso es como un mundo igual súper innovador, imagino que va a traer nuevas tecnologías. ¿Cómo podría mejorar para el funcionamiento de las ciudades? ¿Y qué otras iniciativas hay como al respecto? En el caso de las imágenes, claro, lo que hay es justamente como esta instalación de cámaras y que generalmente usan inteligencia artificial. Hay un método detrás que está entrenado para detectar como ciertos tipos de objetos que reconoce, y lo más básico, pero que es súper útil que se pueda hacer, es contar. Es contar cuántas personas, cuántos autos, cuántas bicicletas pasan por esta cámara en tanto tiempo. Y eso es súper útil para medir cómo se comporta o los modos de transporte que la gente elige. Nosotros actualmente estamos trabajando en un proyecto con el gobierno que justamente una de las técnicas que utiliza es esa, medir, contar personas, autos, bicicletas con cámaras, y también usamos datos de telefonía. Y el objetivo es como hacer un diagnóstico del eje Alameda Providencia, en la región metropolitana, porque ahí van a construir una ciclovía. Entonces lo que queremos hacer es medir la movilidad antes de que se construya la ciclovía metropolitana que va a ir de Pajaritos a Plaza Italia, y luego estimar la potencial demanda que podría tener esta ciclovía, y después medir qué pasa después de que se construya la ciclovía. Cuánta gente efectivamente va a usar esta ciclovía, y si la idea es usarla, entonces esto de alguna manera responde a si, o va a poder medir si efectivamente esta ciclovía cumplió su objetivo, fue bien hecha, la gente lo usó, quizás algunas personas se cambiaron de medio de transporte, lo que ayuda también a hacer, a volver la sociedad, la ciudad como más sostenible, porque la idea es que la gente empiece a usar otros medios de transporte que sean menos contaminantes, y en ese sentido la bicicleta es bastante buena. Así que estamos bien contentos con este proyecto y bien entusiasmados, porque tiene un impacto, va a tener un impacto como directo en las personas. ¿No? Y lo bueno también que van a tener como la instancia de medir el impacto, que también es Sí, como del proceso como de estudio. Imagino que es uno de los más importantes como ver así como, bueno, realizamos este estudio, nos dimos cuenta que en esta zona transitábamos bicicleta, queremos mejorar el transporte y vamos a ver el impacto. claro, nosotros tenemos harto trabajo avanzado, pero siempre como que, o la mayor parte del tiempo está como en papers. Entonces ahora estamos Claro. tomando lo que hemos hecho y lo estamos como modificando para efectivamente ver si sirve para mejorarle la vida a la gente, o para hacer un diagnóstico que le sirva a otras personas para ayudar a mejorar la ciudad. Y posiblemente se pueda expandir esto mismo como en otras zonas de la ciudad, de norte a sur. Sí, eh, posiblemente si funciona podamos también discutir otras ciclovías, o podamos hacer un estudio parecido en otra región, en otras ciudades de Chile, no solo en Santiago. Claro, muchas veces también en el transporte en regiones es muy distinto al de Santiago. Todo el funcionamiento son muy distintos, cada zona tiene como su propia personalidad. Me imagino que en algún momento ver el comparativo del comportamiento de las distintas zonas, que es algo que se pudo ver más o menos en el índice de movilidad, debe ser como súper distinto. Claro, sí, pues el índice de movilidad permitió saber un poco eso, pudo ver como en qué ciudades o en qué regiones se cumplían más o menos las restricciones de movilidad, y a veces tratar como de identificar por qué las personas necesitaban moverse pese a que estaba prohibido. Muchas veces las personas necesitaban moverse porque no tenían, o se movían grandes distancias porque no tenían como servicios básicos cerca, y Claro. la gente necesitaba salir. Entonces, una vez que tú puedes hacer ese diagnóstico, puedes hacer una intervención y le puedes acercar los servicios a las personas. Creo que en una ciudad, no recuerdo cuál, tenían ese problema, y lo que hicieron fue llevarles como el servicio del registro civil más cerca, para que pudiesen hacer trámites más cerca de su domicilio, no tuviesen que
hacer como viajes entre ciudades o entre como poblaciones más grandes. Mm. Y bueno, y eso provocó también como un cambio súper importante como para la digitalización de la población. Muchos trámites como del Estado ya se podían hacer de forma digital. Mm. Muchos procesos se han agilizado también. Como, ¿qué opinas de esa transformación como de que la sociedad era como mucho más lenta y mucho menos asidua como a lo tecnológico y hoy en día ya estamos completamente como todos los procesos los hacemos por internet, todos los temas como más legales también se pueden hacer, muchos procesos que jamás imaginamos que se podían hacer a distancia se han podido hacer y también cambiaron muchos trabajos. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, a mí me parece súper bueno. Yo soy una fan del trabajo remoto y de hacer como actividades online, de tratar de reducir todos los trámites de la manera online y no tener que ir presencial. Creo que te ahorra mucho tiempo, pero igual ahí hay un desafío, porque para mí es sencillo, porque yo de algún modo no crecí con la tecnología, pero estudié con la tecnología y trabajo en eso. Entonces me es relativamente sencillo hacer trámites de manera digital, pero no todas las personas pueden hacer trámites digitales de manera tan simple, y ahí tenemos el desafío de cómo ayudamos a estas personas que les cuesta más aprovechar los beneficios de la tecnología, y cómo podemos detectar a quienes les cuesta más y qué otro tipo de soluciones les podemos entregar, o cómo les podemos hacer la vida más fácil con la tecnología y no complicársela más, porque a veces para muchas personas es más un problema meterse a una plataforma y tratar de como obtener un certificado, y les resulta mucho más fácil ir a la tienda presencial y conseguirlo, aunque quizás les implique como desplazarse y perder más tiempo. No, y ahí Entonces, hace mucho sentido lo del chatbot que comentabas, como de esa iniciativa que tal vez como en el sistema de salud podría funcionar, pero no hay ningún problema con poder trasladarlo como a distintas industrias, unidades como de servicio al cliente, de todo tipo de negocio. Em, y ahí vemos como un cruce entre las dos cosas, como que a través de la tecnología, la ciencia, se puede también como llegar a tener como un sistema mucho más cercano y acercarse un poquito más a la realidad, pero con sistemas más autónomos. pues la idea es acercar más a la gente a la tecnología y que sea fácil para ellos, y que la tecnología te ayude de verdad a solucionar el problema. Entonces, en el caso del chatbot, claro, no basta con que te digan que se canceló la cita, porque igual te obligan a llamar por teléfono, a buscar en Mm. internet la página del sitio médico, buscar otra hora. Entonces, un chat que te solucione, que te diga, ok, no pudimos, no podemos tener la cita este día, pero tengo estas opciones. ¿Te sirven? No, tengo estas otras. Y llegar con una solución te hace perder menos tiempo. Claro. Igual Cuando, también ay, no, dale. cuando hablamos como de la habitabilidad de las ciudades, lo puedo decir ahora, muy bien, de las ciudades, em, nos referimos también a la calidad de la vida de las personas. Entonces ahí ya cruzamos con el tema del transporte, con el tema de la salud. ¿Cómo se podría aplicar esto en educación, por ejemplo, que es uno de los temas que son bien recurrentes como en palestra y en temas públicos? ¿Cómo se podría aplicar en educación? Bueno, todos vimos en las noticias y leímos en el diario que durante la pandemia todos los colegios y las universidades tuvieron que funcionar de manera remota, y algunas personas no podían o quedaron atrás porque no tenían, o algunos estudiantes quedaron atrás porque no tenían computador, o porque no tenían internet. Entonces esto igual te permite, un estudio de ciencia de datos puede quizás hacer un diagnóstico de quiénes son estas personas que necesitan más ayuda porque no se están conectando tanto. Con los datos de telefonía, por ejemplo, puedes ver los sitios de educación que
las personas, a los que las personas acceden, y puedes tratar de hacer como un análisis que involucre otras variables y tratar de explicar por qué algunos acceden más o no, si esto depende de la estabilidad del internet, del plan, del sitio en donde vive, puedes quizás combinarlo con datos de sociodemográfico y buscar una relación socioeconómica. Creo que por ahí puede aportar no solo como la educación, sino como que en otras áreas también. No, también salió mucho en las noticias de alumnos estudiando arriba del techo, alcanzar Sí, señal. sí, para, eh, sí. y ahí se pudo ver como un tema de conectividad que era súper importante y sobre todo que la tecnología avanza a paso acelerado, que puede dar un diagnóstico súper certero de cómo poder avanzar en estas temáticas y cómo acercar más la tecnología a todo tipo de personas. Y a través de lo que comentábamos anteriormente de la ciencia artificial, poder hacer estos procesos mucho más amigables. Y aquí vamos a hablar de cuáles son los principales desafíos para trabajar iniciativas multidisciplinarias, pero lo vamos a comentar a la vuelta de la pausa. Nos separamos un cortito, pero ya volvemos con Daniela Opitz. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.